A 12.262 metros bajo tus pies, los científicos soviéticos encontraron algo que ningún modelo geológico había predicho. Y ese hallazgo no fue uno solo, sino una cadena de choques que destruyeron décadas de certeza. La pregunta es simple: ¿qué encontraron realmente cuando perforaron más profundo que cualquier ser humano en la historia? ¿Y por qué eso cambia lo que creemos saber sobre el interior de la Tierra? Antes de que termines este video, vas a tener una respuesta concreta a esa pregunta. No una teoría vaga, sino una cadena de evidencia real, mediciones que no coincidieron, materiales que no deberían existir a esa profundidad y un límite físico que ninguna ingeniería actual ha podido superar. La promesa es esta: la explicación superficial de por qué ese pozo fue detenido es que se acabó el dinero. Eso es cierto pero incompleto. Lo que realmente lo detuvo es algo mucho más fundamental, y entenderlo cambia la forma en que lees cualquier mapa del interior de la Tierra. En 1970, durante la carrera espacial de la Guerra Fría, la Unión Soviética lanzó un proyecto con una meta tan extrema que sonaba más a ficción que a ingeniería: perforar 15.000 metros dentro de la corteza terrestre. No para extraer petróleo ni minerales, solo para ver qué había. El sitio elegido fue la península de Kola, en el extremo ártico del país, donde las rocas más antiguas del planeta están expuestas cerca de la superficie. Esa exposición era clave. Significaba que los geólogos podían llegar a capas de 3.000 millones de años de antigüedad sin tener que atravesar primero kilómetros de sedimento moderno. La máquina usada fue la Uralmash 12000, una torre de perforación del tamaño de un edificio de 20 pisos. Nada de esto era improvisado, era la ingeniería más ambiciosa de su época, aplicada directamente al suelo. Los primeros 3.000 metros fueron exactamente lo que los modelos predecían. La broca avanzaba, las muestras llegaban a la superficie, todo confirmaba la teoría. Pero a los 7.000 metros ocurrió el primer choque real. Los geólogos esperaban encontrar una transición clara. El granito de la corteza superior debería dar paso a una capa de basalto más denso. Esa transición era parte de los libros de texto. Se llamaba discontinuidad de Conrad, y los modelos sísmicos la habían detectado con claridad desde la superficie. Pero cuando la broca llegó a esa profundidad no había basalto, solo granito fracturado. El mismo material de arriba, pero más viejo y más roto. La discontinuidad que los sismólogos habían medido durante décadas no era un cambio de roca, era un cambio en el estado físico de la misma roca, fracturada de forma diferente. Eso significa que las mediciones sísmicas desde la superficie no pueden distinguir entre tipos de roca distintos y el mismo tipo de roca bajo condiciones distintas. Ese es el primer límite que el proyecto reveló. Ver la Tierra desde afuera no es suficiente para saber qué hay adentro. Pero el basalto que no apareció no fue la sorpresa más perturbadora de esa profundidad. A varios kilómetros bajo tierra, donde ningún modelo esperaba encontrar agua libre, el equipo detectó agua líquida caliente en grandes cantidades. Y no era agua que se había filtrado desde la superficie. El análisis químico mostró que esa agua había sido formada directamente dentro de los minerales de las rocas, exprimida desde los átomos de hidrógeno y oxígeno que forman parte de la estructura cristalina del granito cuando la presión y el calor son suficientemente extremos. Eso se llama agua metamórfica, y su existencia a esa profundidad contradecía el modelo estándar que asumía que las rocas profundas estaban completamente secas. Esta agua no caía desde arriba, nacía desde adentro de la roca misma. Eso tiene consecuencias directas para entender cómo se mueven los fluidos dentro de la corteza, cómo se forman ciertos depósitos minerales y cómo circula el calor en el interior del planeta. A 6 kilómetros de profundidad, las muestras de núcleo entregaron algo que nadie en el equipo esperaba encontrar: 24 especies distintas de microfósiles, organismos unicelulares de 2.000 millones de años de antigüedad, perfectamente conservados en carbono orgánico y sílice. Estos no eran rastros vagos de materia orgánica, eran estructuras identificables, clasificables, con formas reconocibles. El límite que los biólogos habían asumido para la supervivencia de materia orgánica compleja era de aproximadamente 3 kilómetros. La lógica era simple: más abajo, la presión y el calor destruyen las estructuras moleculares. Pero estos fósiles estaban al doble de esa profundidad, intactos, atrapados en una capa que llevaba 2.000 millones de años sellada. Eso no significa que hubiera vida viva a 6 kilómetros. Significa que la materia orgánica puede sobrevivir condiciones que los modelos consideraban letales. La implicación directa fue que los investigadores de astrobiología comenzaron a repensar los límites de habitabilidad en otros planetas. Si la vida o sus rastros pueden sobrevivir esas condiciones aquí,
La búsqueda bajo la superficie de Marte o las lunas heladas de Júpiter tiene una base mucho más sólida. El proyecto continuó avanzando, pero cada kilómetro adicional costaba más tiempo y más equipo destruido. Y a partir de los 10 kilómetros, la ingeniería entró en un territorio para el que no había solución disponible. El problema fue la temperatura. Los modelos predecían que a 10 kilómetros la roca estaría a aproximadamente 100 grados Celsius. La medición real fue de 180 grados, casi el doble. Esa diferencia no es un error menor de calibración. Es la señal de que el flujo de calor en esa región de la corteza es fundamentalmente distinto de lo que los modelos asumían. Y esa temperatura no solo es un número en un termómetro, cambia completamente el comportamiento físico de la roca y del metal. A 180 grados y bajo la presión de 12 kilómetros de roca encima, el granito dejaba de comportarse como un sólido rígido. Se convertía en algo más parecido a una masa espesa, un material que fluye lentamente pero sin parar. Cuando la broca creaba un espacio vacío, ese espacio era aplastado por la roca circundante en minutos. El agujero se cerraba solo, constantemente, como si la Tierra estuviera rechazando activamente la perforación. No es una metáfora, es el comportamiento real de los sólidos cristalinos cuando superan un umbral de temperatura y presión llamado fluencia plástica. La roca no se rompe, fluye, y ese flujo elimina cualquier cavidad que intentes crear. Las brocas de acero de tungsteno, el material más duro disponible en la ingeniería de perforación de esa época, duraban horas en esas condiciones antes de ablandarse y volverse inútiles. El calor no las rompía de golpe, las deformaba gradualmente hasta que dejaban de poder cortar. Y las tuberías de acero que conectaban la broca con la superficie, miles de metros de metal que deberían ser rígidos, se comportaban bajo esas temperaturas y presiones como material flexible. Se torcían, se enredaban, se rompían. El equipo perdió segmentos enteros de tubería dentro del pozo en varias ocasiones, lo que obligaba a retroceder, pescar los fragmentos y volver a empezar desde arriba. Cada accidente de ese tipo costaba semanas de trabajo. El lodo de perforación que se bombeaba hacia abajo para lubricar la broca y traer las muestras hacia arriba comenzó a regresar a la superficie cargado de gas hidrógeno en cantidades que nadie había anticipado. El hidrógeno no es raro en la corteza profunda, pero la escala de lo que emergía era inusual. Eso confirmaba que las reacciones químicas entre el agua metamórfica y el granito a esas temperaturas eran mucho más activas de lo que los modelos predecían. El interior de la Tierra, al menos en esa región, era geoquímicamente más activo que toda la teoría previa sugería. El proyecto fue detenido definitivamente en 1992. La caída de la Unión Soviética eliminó el financiamiento, pero la pregunta técnica honesta es si el proyecto habría podido continuar, aunque el dinero hubiera existido. La respuesta es casi con certeza no, al menos no con la tecnología de esa época. La temperatura de 180 grados Celsius no era un obstáculo superable con más presupuesto. Era el límite físico de los materiales disponibles. Las brocas no podían funcionar, las tuberías no podían sostenerse, y el pozo se cerraba más rápido de lo que podía ser mantenido abierto. El dinero fue la razón oficial del cierre, el calor fue la razón real. Hoy el pozo está sellado con una tapa de acero atornillada de 22 centímetros de diámetro. Eso es todo lo que marca el punto más profundo que la humanidad ha alcanzado en tierra firme. El agujero en su extremo inferior tiene apenas unos 20 centímetros de diámetro, 12.262 metros de profundidad en un tubo más angosto que un cubo de basura. La escala de lo que se logró y la escala de lo que quedó sin alcanzar coexisten en ese mismo punto físico. El mito que surgió después del cierre, la historia de que los trabajadores grabaron gritos humanos en el fondo del pozo, fue un montaje de audio creado para un programa de radio y no tiene ninguna base en los registros del proyecto. Vale mencionarlo solo porque su circulación masiva oscureció durante años los hallazgos reales, que son mucho más interesantes que cualquier ficción. Entonces, ¿qué responde directamente la pregunta con la que empezamos? ¿Qué encontraron realmente y por qué importa? La explicación superficial dice que el pozo fue detenido por falta de fondos y que sus descubrimientos fueron interesantes pero periféricos. Esa explicación no puede dar cuenta de lo siguiente. Los modelos sísmicos que se usaban para leer el interior de la Tierra desde la superficie no distinguen entre tipos de roca distintos y el mismo tipo de roca bajo condiciones diferentes.
Eso significa que décadas de cartografía del interior terrestre tenían un error de interpretación fundamental. El mecanismo real que el proyecto reveló es que las propiedades físicas de la roca, no su composición química, son las que crean las señales sísmicas que los geólogos usaban como mapa. Eso cambia cómo se diseñan los modelos del interior terrestre. Además, la existencia de agua metamórfica a grandes profundidades no era parte del modelo estándar. Su presencia cambia los cálculos sobre cómo circula el calor, cómo se forman ciertos minerales y qué tan geoquímicamente activa es la corteza profunda. Y el hallazgo de materia orgánica fósil, al doble del límite biológico asumido, redefinió el rango de condiciones donde la vida o sus rastros pueden sobrevivir, con consecuencias directas para la astrobiología. Lo que el proyecto no pudo resolver y que sigue abierto es la pregunta sobre si el flujo de calor anormalmente alto en la península de Kola es representativo de otras regiones continentales o si es una anomalía local. Eso importa porque los modelos de temperatura profunda que se usan hoy en otras partes del mundo siguen basándose en extrapolaciones, no en mediciones directas. El pozo de Kola es hasta ahora la única medición directa de temperatura a esa profundidad en corteza continental y mostró que la extrapolación estaba casi 100 grados equivocada. Eso no está resuelto. Para el ingeniero o el estudiante que ve este video, lo que cambia es esto. Cuando leas un modelo del interior terrestre, ese modelo está construido casi completamente sobre datos sísmicos indirectos, no sobre muestras físicas. El único lugar donde tenemos muestras físicas reales, más allá de los 10 kilómetros en tierra, es ese pozo. Y lo que esas muestras mostraron fue que los modelos indirectos tenían errores sistemáticos en temperatura, en composición de roca y en la presencia de fluidos. Eso no invalida la geología moderna, pero sí define con precisión dónde están sus límites reales. La razón por la que no se ha perforado más profundo desde entonces no es falta de interés. Es que superar los 200 grados Celsius a presiones extremas requiere materiales que aún no existen en forma práctica y económicamente viable. Los experimentos actuales con láseres de alta potencia para vaporizar roca en lugar de cortarla mecánicamente son prometedores en laboratorio, pero están lejos de ser aplicables a escala de campo. La corteza oceánica, que tiene entre 5 y 10 kilómetros de espesor, en lugar de los 35 kilómetros de la corteza continental, es el objetivo más realista para perforación profunda hoy, precisamente porque el problema de temperatura aparece antes de que la ingeniería mecánica se rompa. El pozo de Kola no es solo un récord de profundidad, es el experimento de medición directa más extremo que la humanidad ha realizado sobre el interior de la Tierra, y sus resultados siguen siendo la única fuente de datos físicos reales a esa escala de profundidad en corteza continental. Cada modelo que se construye hoy sobre el interior de la Tierra en esa región tiene que pasar por el filtro de lo que ese pozo midió, y lo que midió no fue lo que se esperaba. Si esto te hace pensar diferente sobre cómo se construye el conocimiento en geología, sobre la diferencia entre medir desde afuera y medir desde adentro, entonces el video cumplió su función. Deja en los comentarios qué parte te pareció más difícil de creer cuando la escuchaste por primera vez. Y si quieres seguir explorando los límites físicos reales de la ingeniería, el siguiente video está exactamente ahí.